Lesoto, cuya capital es Maseru, es un país ubicado en los hemisferios sur y oriental, ubicado al sur de África. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia de Lesoto. En el siglo XVI llegó una oleada de inmigrantes al actual territorio de Lesoto, los cuales se llamaron basutos. En el año 1818 hasta el año 1830, los basutos resistieron bajo la dirección del jefe Moses. En el año 1843 hasta el año 1868, luego de una serie de enfrentamientos con los boeres, el jefe Moses decide pedirle ayuda a Gran Bretaña para ayudarlos con estos enfrentamientos que estaban teniendo. Y en 1868 se creó el Protectorado Británico de Basutoland. En 1884, luego de la Conferencia de Berlín, donde se repartieron los territorios africanos, Gran Bretaña decide quedarse con Lesoto, ya que ellos ya compartían relaciones y era un punto clave. Luego en este mismo año, Lesoto pasa a depender totalmente de Gran Bretaña. Y esto generó muchos conflictos y recién en 1966, luego de acuerdos entre Gran Bretaña y los basutos, logran su independencia. Bueno, el tipo de dominación que había en Lesoto fue un tipo de imperialismo informal desarrollando un protectorado, el cual se basaba en un control militar direccionando la política exterior de la exportación económica, donde permanecían las autoridades nativas estableciendo acuerdos con Gran Bretaña. El imperialismo en Lesoto se debe principalmente a que había gran variedad de oro y diamantes en la zona sur de África y principalmente debido a su ubicación estratégica, porque permitía proteger y asegurar el flujo comercial hacia el exterior, debido a que Reino Unido se encontraba en una situación de presión política, ya que América se encontraba en proceso de la independencia y debía proteger los mercados en el Raj británico, la dinastía Qing y en América Latina de los usurpadores. Además de esto, era por la demanda de productos que no se encontraban en Europa, o que si se encontraban eran en pocas cantidades, como el algodón, cobre, caucho, té y hojalata. Y debido a que era más conveniente o menos costoso invertir en países extranjeros, ya que la mano de obra era más barata, había menos competencia y las materias primas eran abundantes, lo que permitía mayores ganancias. La principal consecuencia del imperialismo en Lesoto fue como no quería formar parte de la Commonwealth, ya que este es el encargado de unir lazos con el Reino Unido, busca la forma de independizarse. Para entender un poco cómo surge esto, en 1868, Moyoyo, para defender sus tierras y defenderse de los pueblos hostiles, pide ayuda al ejército británico, quien sí se la brinda, pero a cambio de que estos se conviertan en un protectorado británico. Fue un proceso muy largo, ya que muchos años después, en 1966, un 4 de octubre, se logra la independencia de Lesoto. Bueno, la población de Lesoto es de un total de 2.196.347 habitantes. Su población masculina es de 1.081.000 aproximadamente y su población femenina es de 1.144.000 aproximadamente. La masculina es de un 42,2% y la femenina es de un 50,8% de la población. Bien, los nacimientos aproximadamente de este año son de 27.000 aproximadamente. Las muertes en este año que se han contado hasta ahora son de 14.000 aproximadamente personas. Y bueno, el crecimiento de la población es de 11.479 aproximadamente. Y bueno, la religión que predomina en Lesoto es el cristianismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las migraciones de Lesoto. Lesoto, según la ONU, tiene 341.000 migraciones.
lo que sería aproximadamente 16%. Las inmigraciones masculinas son superiores a las femeninas, contando con un 52% de las masculinas, lo que sería aproximadamente 176.000 personas, y las femeninas con un 48%, lo que sería aproximadamente 166.000 mujeres. En los últimos años, las migraciones lesotenses aumentaron un 4,8%, lo que sería aproximadamente 15.000 personas. Bien, y su industrialización se basa en manufacturas textiles que son un gran apoyo al mercado. Bueno, la política de Lesoto se centra en garantizar su soberanía, en integrar la integridad de territorios y en su independencia. La economía de Lesoto cuenta con una moneda llamada lotis. Su potencial económico se basa en la ganadería y en la agricultura, extrayendo productos como el maíz, trigo, sorgo, frutas y verduras, y también el capital humano. Un ejemplo de esto puede ser cuando los basutos van a Sudáfrica para trabajar en las minas y ahí traer y proveer a Lesoto. Las exportaciones que hace Lesoto son principalmente de zapatos, ropa, lana, animales y de diamantes. Y las importaciones son alimentos, materiales de construcción, máquinas, derivados del petróleo, fármacos y vehículos. Bueno, Lesoto es la economía 170 por volumen del PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 1.139.000 euros, con una deuda del 54% aproximadamente. Y bueno, su deuda per cápita es de 532 euros por habitante. Y bueno, el PIB per cápita es muy buen indicador de niveles de vida. Pero en el caso de Lesoto, en 2020 fue de 844 euros aproximadamente. Y bueno, por lo que esta cifra se encuentra en uno de los puestos más bajos, en este caso es el puesto 170 de la lista, y sus habitantes tienen muy bajo nivel de vida en relación a otros países del PIB per cápita. Lesoto es un país muy pobre cuyo último dato sobre el índice de desarrollo humano es del 2019 y es de 0,527 puntos, lo que lo indica en un índice de desarrollo muy bajo. El índice de desarrollo es un indicador que analiza la salud, educación y nivel de vida de los habitantes de un país. Y si ordenamos a los países de acuerdo a su índice de desarrollo humano, Lesoto se encuentra en el puesto número 165, lo que indica que tiene un muy bajo nivel de desarrollo humano. Bueno, Lesoto es un país muy montañoso. Su montaña más alta es la montaña Taprana Netleyana. El río más importante de Lesoto es el río Orange, ya que su curso fluvial recorre de norte a sur el país. El clima de Lesoto es muy caluroso. Aunque las temperaturas máximas no son muy elevadas, las pocas precipitaciones y la poca vegetación explican su aridez. Bueno, debido a la altitud y latitud de Lesoto, la flora es pobre y deja de ser tropical. Algunos de los ejemplos de su flora son sauces, olivos, ajo y malezas. Su fauna también es pobre, a excepción de jirafas, cebras y antílopes. A continuación, diremos unos datos interesantes sobre Lesoto. Lesoto se conoce como Mosoto, el pueblo como colectivo se le llama Basoto y el idioma oficial es el Sesoto. Lesoto se traduce más o menos como tierra de los hablantes de Lesoto. Gran parte de su población tiene una religión cristiana protestante católica. La sopa de espinacas y tangerinas es una comida simple y tradicional que prepara la gente de Lesoto. Las aldeas están a menudo asentadas en las elevaciones medias de las montañas para quedar protegidas frente a las inundaciones de los valles fluviales. Las aldeas dependen en gran medida de las actividades agrícolas. Lesoto es una mezcla de creencias y prácticas pasadas y presentes, tradicionales y modernas. Un día muy importante para ellos es el de la independencia, que se celebra el 4 de octubre.
Es un momento para ceremonias de estado formales, discursos y presentaciones de grupos de danza tradicional. Marruecos, cuya capital es Rabat, es un país ubicado en los hemisferios norte y oriental al norte de África. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia de Marruecos. La llegada de fenicios anunció un largo dominio por estas zonas. Luego de varios años, esta estratégica región pasó a formar parte del Imperio Romano, conocida como Mauritania Tingitana. En el siglo V, al caer el Imperio Romano, la región pasó al dominio de vándalos y visigodos. En el año 683 llegaron los árabes trayendo el Islam. En el año 783, Marruecos pasó a ser un centro cultural y la mayor potencia regional. Los marrávides dominaron Marruecos, pero luego este imperio cayó por las constantes guerras civiles. En el siglo XV y en el siglo XVI, Portugal tuvo una política expansionista sobre África, pero estos se tuvieron que retirar por los ataques musulmanes. Luego de varios conflictos y acuerdos, en 1904, Francia y España lograron establecer zonas de influencia en el país. En 1912 se firmó el Tratado de Fez, en donde Marruecos quedaba como protectorado francés y el norte del país quedaba como protectorado español. En 1956, Marruecos logró su independencia política de España y de Francia. La firma del Tratado de Fez, que fue el 30 de marzo de 1912 entre Marruecos y Francia, hizo que este país se convirtiera en un protectorado que bajo la jurisdicción franco-española, que más o menos esto abarcó entre los años de 1912 hasta 1956. El Protectorado Español de Marruecos es la figura jurídica aplicada a territorios del Sultano de Marruecos en los que España, según los acuerdos del 27 de noviembre de 1912, ejerció un régimen de protectorado hasta los años 1956 y 1958. A comienzos del siglo XIX, tras la pérdida de varias colonias americanas, España, bajo el reinato de la reina Isabel II, decide tomar medidas para contrarrestar esta pérdida y realizar expediciones, una de las cuales, que es una de las más importantes, fue hacia Marruecos, que por su ubicación geográfica, ya sé que se encuentra muy próximo a España, y para imitar políticas tomadas por Francia, que hacía un tiempo había ocupado territorios de Argelia. El pensamiento de los españoles era que había que evitar que otros países tomaran parte del área del Estrecho de Gibraltar. La actividad francesa en Marruecos también empezó en ese mismo siglo y en el año 1904 se realiza un acuerdo entre Francia y España para la división del territorio que no dio sus frutos y se producen varias crisis. La primera crisis marroquí y la segunda crisis marroquí, en la que Francia decide formar un protectorado para proteger estos territorios, y a mediados de este mismo año España había desembocado en Larache y también había comenzado con su proceso de establecer un protectorado. De esta forma, a Francia le corresponde el protectorado de Marruecos y a España le toca el protectorado de la zona norte. Como consecuencia del imperialismo en Marruecos, los territorios se unifican nuevamente y dejan de ser un protectorado de Francia y España. Así, un 2 de marzo de 1956, logran su independencia y Mohamed V reclama sus tierras. Bueno, la población de Marruecos es de 37.926.968 personas. Se registran muertes hasta lo que va del año, se registraron 94.000 muertes. El crecimiento de la población hasta ahora es de 224.000 personas. Los nacimientos que se han registrado hasta ahora son de aproximadamente 350.216 bebés y el 99,9% de la población su religión es el Islam y el 0,1% de la población practica otra religión.
Ahora vamos a hablar de las migraciones de Marruecos. Marruecos, según la ONU, tiene 3.136.069 personas emigrantes, lo que sería aproximadamente un 9%. Y las migraciones masculinas son superiores a las femeninas. Las masculinas cuentan con un 52%, mientras que las femeninas con un 47%. Los emigrantes de Marruecos viajan principalmente a España, Italia y Francia. En los últimos años, las migraciones marroquíes aumentaron un 8%, lo que sería aproximadamente 237.000 personas. Marruecos es la economía 59 por volumen del PIB. Su deuda pública en el 2020 fue de 76.918.000 euros, con una deuda del 76,41% del PIB. Su deuda per cápita es de 2.081 euros por habitante. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida. Y en el caso de Marruecos, en el 2020 fue de 2.727 euros y que se encuentra en la parte baja de la tabla, en el puesto 131. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a otros países del PIB per cápita. La economía de Marruecos es propia de un país emergente, cuyo sistema económico es mixto. Además, cuenta con una moneda llamada dirhams marroquíes. En 1993, el gobierno sigue una política de privatización hacia las empresas públicas, así como la liberalización de muchos sectores de la economía. En las industrias principales encontramos minería, procesamiento de fosfatos, artículos de cuero y textiles. En cuanto a las exportaciones, se dice que son aproximadamente de 40.000 millones al año y los productos más exportados son fosfatos para fertilizantes, cítricos, productos textiles y productos del mar. Y las importaciones son principalmente derivados del petróleo y de las industrias. Marruecos también es un país con un bajo índice de desarrollo humano. El último dato que se tiene es de 2019, al igual que de Lesoto, y es de 0,686 puntos. Y si lo ordenamos a los países de acuerdo a su índice de desarrollo humano, está en el puesto 121. La política de Marruecos es una monarquía constitucional. Su legislatura es bicameral y tienen un sistema multipartidista con un sufragio universal. La industrialización de Marruecos se basó y se basa en las industrias metalúrgicas y mecánicas. El relieve de Marruecos. La cordillera del Atlas es la más importante del norte de África. Esta se extiende a lo largo de 2.400 kilómetros oeste-sudoeste, desde Túnez hasta Marruecos, atravesando Argelia y estableciendo fronteras con regiones atlánticas y el desierto del Sahara. Más de 2/3 del territorio marroquí es ocupado por cordilleras y por macizos montañosos. El relieve de Marruecos es muy diferente al de otros países. Este cuenta con 4 grandes sistemas montañosos, en el que se destaca la cordillera del Atlas, que fue nombrada anteriormente. Flora y fauna de Marruecos. En los bosques de cedro destacan las peonias, los algarrobos, el enebo rojo y el pistachero de Atlas. Y como fauna principalmente encontramos las ardillas de Berbería, el azor oscuro, los macacos de Berbería, el leopardo, el águila culebrera y muchas otras especies de animales más. A continuación diré unos datos interesantes sobre Marruecos. La vestimenta nacional de Marruecos es la chílaba y la pueden usar tanto mujeres como hombres. Una de las curiosidades de Marruecos más sorprendente es que es el destino de África más elegido por los turistas, incluso por encima de Egipto. Recibe alrededor de 10 millones de visitantes al año. La bandera de Marruecos tiene un profundo significado. El color rojo del fondo simboliza a los descendientes de Mahoma, mientras que la estrella, llamada sello de Suleimán, es un símbolo de salud, conocimiento y vida en general. Además, la estrella es verde, porque es el color oficial que simboliza la religión islámica. Es el país con mayor importación de té del mundo. A pesar de que no tiene su propia producción, el té verde es la bebida nacional. Casablanca es su ciudad más poblada. La educación en Marruecos es obligatoria hasta los 15 años. Otra de las curiosidades de Marruecos
que probablemente te llame la atención, es que tienes un 50% de la población analfabeta. Los españoles y franceses suman el 20% del turismo del país.